preciso não estar perto do lar. Vou acabar com isto, mas tu queres jogar. Uma nova geração quer decidir o que ver, a que horas ver, e estes festivais são o sítio ideal para eles mostrarem o que estão a fazer, para descobrirem o que está a acontecer no seu mundo. O mundo é jovem. Estes encontros de másteres de internet, pois o que pode facer sobre todo é darlle visibilidade a todos estes creadores. Estamos nun moi bo momento porque se está facendo contido moi variado en todas as redes. Mentre nos sigamos preguntando por que en galego, pois seguiremos tendo ese problema, esa barreira. O gallego normativo. Como darlle unha oportunidade a xente nova que ten ganas de facer cousas e que igual non atopa nos lugares máis convencionais pois o seu lugar. Pois creo que un lugar de experimentación, o que tamén a palabra liberdade estivo moi presente na charla e creo que é algo que defendemos moito, penso que é un lugar moi necesario. Aparte que é un escaparate moi bo para este tipo de contenido, que en España non hai festivales deste tipo prácticamente. Que rollo Interplay e casa. En el contexto de pandemia, mucho más el encuentro es fundamental para nos conocernos. Yo estoy conociendo también portugueses aquí, por eso la importancia de crear nuevos proyectos es fundamental. Los millennials y los centennials necesitan sentirse representados en el contenido que consumen. Para poder entender qué es lo que realmente les mueve, les interesa. Perdona, corta. Es difícil encontrar quizás sinceridad en el humor, ¿no? Yo creo que ahora es muy difícil realmente saber qué es real y qué no lo es, qué es irónico y qué no lo es. Pero bueno, también pueden convivir las dos cosas. Está ok. Mejor ver para creer. Yo creo que al final es donde sale la comedia que hacemos, que es del propio de estar hasta el coño. Hasta el coño. Pero bueno, se agradece. La violencia en las redes contra las mujeres y colectivos al final se está desbarrando de una forma loquísima. Tienen algoritmos y tienen sus propias lógicas y dinámicas que pueden ser perversas para nosotras como mujeres también. Intentar articular respuestas para la justicia social y los derechos humanos desde estas redes sociales. ¿Cuál es nuestro papel en redes sociales? ¿Cómo estamos viendo el mundo de la ilustración en Internet? Pero ahora mismo Instagram es la que está mejor montada para hacer cómics, por el propio formato de la plataforma. Pues el humor es mi forma de expresión más natural. El problema del mundo es la gente seria. Que el Internet es la vida real, no son solo un número, es gente que está aquí a la que podríamos tocar. Yo no vendría a un sitio donde me dijeran lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer, sí. Entonces podemos decir fotopene todas las veces que queramos. Ah, pero esto no es una cosa que hacen dos matados en Internet. Hay gente que hace cosas maravillosas. Visibiliza y legitima nuestro trabajo. Es muy agradable estar aquí. Es fantasía. Es la sonrisa de un niño. Pobre.